Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torah, una nueva parashá que se titula Vayehi. Vayehi traduce como y vivió. Y esta porción de la Torah o esta parashá que estudiamos semanalmente comienza en Breshit o en Génesis 47:28 al capítulo 50:26. Génesis 47:28 al 50:26. Es lo que vamos a estar estudiando en esta oportunidad con esta nueva parashá o porción de la Torah. En cada porción de la Torah, cada parashá, siempre nos enseña grandes cosas, nos enseñan principios, nos enseñan leyes, nos enseñan ejemplos de vida y que a través de ellos podemos construirnos cada vez más, desarrollando nuestra vida espiritual a través de un crecimiento personal constante cuando nos conocemos y cuando podemos trabajar nuestro mundo interior. Así que esta parashá Vayehi, el tema fundamental de la parashá es el caso de Jacob. Vemos que este patriarca había llegado a la edad de 147 años, se aproximaba el fin de sus días, y él llama a Joseph y le hace prometer que lo sepultaría en la tierra que le habían prometido. Hay una gran diferencia cuando vemos nosotros en la Torá el final de alguien, cuando vemos que dicen muere o cuando dice duerme o el final de sus días. Cuando hablamos de alguien que muere, estamos hablando de alguien que nunca tuvo una relación con Hashem, que nunca caminó conforme a la Torá y por lo tanto pierde todo su propósito porque nunca caminó dentro del mismo. En cambio, cuando vemos nosotros en la Torá que dice y fueron los días de tal persona o tal persona durmió, es alguien que más allá de los errores, de los defectos, como todo ser humano tiene, y que a través de la Tanakh vemos nosotros cómo transcurrió sus días. Fue alguien que trabajó en su mundo interior, fue alguien que asumió la Torá como manual de instrucción, fue alguien que caminó dentro de su propósito y todos los objetivos que se trazó le dieron sentido a su vida porque estuvieron alineados a ese propósito. Lo importante no es lo que tú logras en relación a lo que la sociedad determina o demanda de acuerdo al status quo, sino lo que la Torá establece como propósito personal para cada uno de aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, y que eso nos ayuda a trazar un propósito en la vida. Quiere decir que cuando caminamos conforme a la Torá podemos alcanzar el éxito. Y eso no es algo que vemos nosotros regularmente. Por eso, cuando deseamos a alguien atzlajá o que tenga éxito, es a alguien que pueda alcanzar el propósito. Es que alguien descubra quién es y por qué está en este mundo, para qué está en este mundo. Aparte del trabajo personal, de nuestro crecimiento, de nuestra rectificación, de todos los cambios constantes que debemos hacer para construirnos en esa persona que Hashem espera de cada uno. Pero unido a eso, hay propósitos particulares en pro de ayudar o tender la mano a otras personas y que conecta la vida de alguien con la vida de otros seres humanos. Estamos hablando, por lo menos en el caso de los profetas, en el caso de los reyes, de los jueces, de los líderes, de los levitas, de los sacerdotes, de todas estas personas que fueron escogidas por Hashem, no solamente para trabajar en lo personal y alcanzar su propósito, sino que su propósito y su trabajo estaba conectado con la vida de otros y ayudar a otros a poder trabajar, ayudar a otros a poder caminar, a hacer las cosas lo mejor posible.
Y esto nos muestra la corresponsabilidad que existe dentro de la Torá y que nos enseña a poder entender todo esto. Así que vemos la vida de este personaje en el caso de Jacob, que ya había llegado a la edad de 147 años, y cuando se aproxima el final de sus días, llamó a Joseph y le hizo prometer que él lo sepultaría en la tierra que le había prometido. Miren que él no manda llamar a Benjamín, que es su último hijo en la vejez, no manda llamar a Rubén o a Judá o a Leví, sino que manda llamar a Joseph. Y lo manda llamar no solo por el amor que tenía hacia Joseph y todo lo vivido luego de pensar que ya no lo tenía a su lado y se vuelven a reencontrar en Egipto, sino por todo lo que representaba Joseph en pro de la redención. Jacob o Israel percibía en Joseph grandes cosas y a través del Ruach HaKodesh él pudo ver en Joseph cómo la redención se iba a dar, porque Joseph representaba a una figura que conocemos nosotros como el Mashiach ben Yosef, y que él, representando a esta figura, mostraba el camino de la redención. Por ello vemos nosotros que al final, y vamos a estar comentando sobre ello, el mismo Israel llama a sus 12 hijos y les va a hablar sobre la redención y todo lo que sucede. Y él llama a Joseph, le hace prometer que lo va a sepultar en la tierra que le habían prometido. Luego se le informó a Joseph que su padre estaba enfermo y fue a visitarlos con sus 2 hijos, hablando de Efraín y Manasés. Israel le dice a Joseph que Efraín y Manasés serían contados entre sus propios hijos. Importante, porque aquí vemos cómo al bendecir Israel a Efraín y Manasés y la forma de bendecirlos a nivel de herencia, a nivel de propósito y todo esto, es visto como un hijo. O sea, Efraín y Manasés pasan a ser hijos de Israel. Israel le dice a Joseph que Efraín y Manasés, al ser contados como sus propios hijos, cada uno de ellos sería cabeza de una Shebet. Shebet es como una tribu, traduce como una tribu, al igual que los hijos propios. Y Joseph acercó a sus hijos a su padre, a Israel, y éste los besó y los abrazó. Vemos cómo Israel extiende la mano derecha y la coloca sobre la cabeza de Efraín. Entonces le levantó la mano, le explicó que Manasés era mayor, hablando de Joseph, cuando ve lo que está haciendo su padre, y que en consecuencia Joseph le dice a su padre, a Israel, que su mano derecha debería estar sobre la cabeza de Manasés, no sobre la cabeza de Efraín. Pero vemos que Israel rehúsa cambiar la posición. ¿Y por qué lo hace? Porque no era simplemente un mero acto de lo que representaba, podemos verlo como una especie de adopción en el momento en que Israel está asumiendo a Efraín y a Manasés como hijos de él, sino lo que veía Israel más allá, lo que estos 2 jóvenes, estos 2 hombres representaban. Lo que Efraín y Manasés representaban para el pueblo de Israel y para la redención era más importante que cualquier cosa, y por eso la forma en la cual coloca las manos. Por eso vemos que la mano derecha la coloca sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Cuando Joseph le hace el llamado de atención, le dice su padre y profetiza que Manasés se convertiría en una gran nación, pero que Efraín sería aún mayor. Vemos que Israel llamó a todos sus hijos junto a su lecho y habló con cada uno de ellos. Los bendijo
Y estas famosas y relevantes bendiciones conocidas como Birkat Yaakov, están llenas de profecías, están llenas de propósito, están llenas de una esencia tan importante y de todo lo que representaba el futuro de cada tribu y las descripciones de los atributos y características que cada uno de sus hijos tenía. Israel ordenó a todos sus hijos que los sepultaran en Mearat Hamakpela, que Abraham le había comprado a Efrón, y Jacob termina de dar las instrucciones a los hijos junto a los pies en la cama, y dice que en ese momento se le quita el aliento de vida. El final de los días de una persona que nos enseñó tantas cosas y que quedan esas lecciones para aprender de ellas. Vemos que Joseph cae a los pies de su padre, se postra allí, lo llora, lo besa, lo abraza por la pérdida, por el gran amor que tenía Joseph hacia su padre. Luego ordenó a los médicos que lo embalsamaran, cosa que hicieron, y vemos que los egipcios observaron duelo por Jacob durante 70 días. A su regreso a Egipto, los hermanos de Joseph, temerosos de que éste tratara de vengarse, porque lamentablemente las personas piensan de esa forma. Las personas tienen, todos los seres humanos, somos complejos por ello, ¿no? Por nuestra manera de pensar, la forma como vemos hacia afuera, que es la misma manera como vemos hacia adentro. O sea, como dice el refrán, el ladrón juzga por su condición. Porque cuando muere su padre, ellos pensaban que de alguna manera lo que impedía que Joseph pudiera vengarse o tomar alguna represalia contra ellos por lo que hicieron, lo frenaba o lo impedía que su padre estuviera vivo. Y este temor, que pudiera ser normal en cualquier persona que está consciente del daño que ha ocasionado a otra persona, pueda existir, pero ese mismo temor le impide ver en quién se había transformado Joseph, quién era su hermano realmente luego de todos estos procesos, de todo este tiempo que ha vivido, y que a pesar de que su padre ha muerto, su actitud en función de la relación que tenían o en función de lo que representaban no iba a cambiar. Joseph estaba entendido de quién era, y por eso vemos al final que dice en el capítulo 50, verso 20 de Génesis 50-20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Hashem lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, lo que ustedes pensaron no estuvo bien, pero Hashem lo utilizó para bien. O sea, como enseñan los sabios, detrás de todo lo malo siempre hay un bien oculto. Y esto es lo que Él les está diciendo. Ustedes pudieron desearme mal, ustedes pudieron haber actuado de forma indebida, fue incorrecto, fue injusto lo que hicieron, pero más allá de los planes que ustedes hayan podido tener contra mí, el plan de Hashem, el propósito de Hashem es el que prevalece. Así que, más allá de lo que ellos pudieran temer, Joseph era otra persona. Y eso es lo que a veces mucha gente no ve, los cambios que hacen otros. La gente desde su estancamiento ve a otra persona de la misma forma como se ve a sí mismo. O sea, si yo no he cambiado, si yo soy el mismo, si yo no he logrado nada, si no he avanzado, si no he crecido,
yo veo de la misma forma a otro, o los mido a otro, o mido a otros como me mido a mí mismo. Y eso es un grave error. Por eso pasa el tiempo y hay personas que se encuentran con otro y los tratan pensando en que son los mismos de aquel tiempo. Y cuando alguien actúa de forma diferente, entonces se asombran. Y creo que lo asombroso debería ser que la persona se estancara, que siguiera siendo el mismo, que no cambiara, que no avanzara. Eso sí es lamentable. Así que sus hermanos, llenos de temor, buscaron su perdón por las malas acciones pasadas. Y Joseph les asegura que no había en él ningún ánimo de venganza, de tomar alguna represalia ni nada por el estilo, sino que los calmó y les dijo que les apoyaría a ellos y a sus hijos. Así que no se tenían que preocupar por eso. Y entiendo que en la medida en que la gente va madurando, va a estar siendo procesada, va aprendiendo, el nivel de conciencia es mucho mayor y por lo tanto ven las cosas de forma diferente. Es verdad que ellos tenían miedo, pero tenían conciencia de lo que habían hecho y no quería que eso pasara con sus hijos, que pasara algo con su descendencia cuando ellos no estuvieran. Y Joseph le promete que no. Inclusive, antes de morir, Joseph les hace jurar a ellos que llevarían sus restos consigo cuando Hashem los condujera de regreso a la tierra prometida. O sea, Joseph estaba bien entendido que el tiempo en Egipto tenía un final, que era una etapa, y que esa etapa iba a culminar y que por lo tanto no lo fueran a dejar, sino que sus restos se lo llevaran. Inclusive, cuando vemos que todo el pueblo de Israel sale y todos andaban alegres, otros quejándose, porque fueron diferentes las actitudes al salir, Moshe solamente se enfocó en cumplir esa palabra a Joseph. Moshe estuvo atento a que los restos de Joseph no se quedaran en Egipto. Todos sabemos que Joseph murió a la edad de 110 años y que, como fue prometido, fue llevado, y de esta manera ese tiempo establecido para el pueblo en Egipto culmina. Y concluye con la promesa que serán sacados de Egipto para ser llevados a la tierra que le fue prometida a Abraham, a Isaac e Israel, y que ciertamente iban a ser visitados y querían llevar sus huesos. En la parashá de Bereshit, que resume los últimos días de Jacob, porque ya estamos culminando este Sefer, ya estamos terminando este libro, vamos a comenzar con el libro de Shemot, que traduce como nombres, no como Éxodo, que es como aparece en nuestras versiones de la Biblia. En este final de todo este libro, incluye una gran riqueza espiritual y profética con lo que acabamos de ver de la adopción de Efraín y Manasés, porque las bendiciones a sus hijos también incluyen la garantía, la seguridad de los hijos de Israel por parte de esta persona y todo lo que representa para efectos de la redención. Así que cuando vemos nosotros la Torá, no solamente nos está hablando de un personaje, de una familia, de un evento, sino que también nos revela cosas futuras que aparecen dentro de ella. Recordemos que vemos en la Torá, en Bereshit 47:28 o Génesis 47:28, que Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. 17 años Jacob vivió en la tierra de Egipto. La misma edad que tenía Joseph
cuando llegó a ese lugar. Pero dice que los días de Jacob, dice, los años de vida fueron 147. Y ahí es cuando empiezan a surgir las preguntas. Y una la formula Rashi, porque Rashi piensa y se pregunta en relación a esto, ¿por qué el inicio de esta parashá está oculto y cerrado? Y responde, porque al fallecer Jacob Avinu se comenzó a cerrar la visión y el sentir de los hebreos en Egipto. Es decir, comenzaron a cerrarles las puertas, a limitar sus derechos y libertades, y se cernió sobre ellos la sombría esclavitud. Entonces, esta parashá nos muestra la culminación de la vida de alguien, pero también vemos cómo se está ya cerrando una etapa para todo un pueblo. O sea, con la muerte de Jacob, también culmina una etapa de Israel dentro de Egipto. Y eso es sumamente importante porque Jacob representa algo dentro de lo profético. Y si nosotros estamos entendidos de lo que los profetas nos muestran a través de todo este proceso vivido en Egipto y que culmina, entonces la muerte de Jacob es la culminación de lo que se iba a vivir o de lo que se vivió en Egipto para comenzar una nueva etapa. Y dice claramente, y vivió Jacob 17 años. Ahora, entendemos nosotros que en hebreo no existen los números porque las mismas letras son usadas como número y las mismas letras tienen una posición dentro del Aleph Bet, que es el abecedario hebreo, y que cuando vemos nosotros ciertas palabras y vemos las letras que conforman esa palabra, las letras, por tener un valor numérico, al sumarlas nos dan códigos. Y esta parashá también nos da códigos, porque nos están mostrando cosas que están allí escondidas, que están allí guardadas y que podemos analizar profundamente cuando empezamos a estudiar, viendo más allá de lo que las letras nos muestran. El valor numérico de las letras que conforman la palabra Vayhi suma 34. 34, cuando tomamos estas letras, es el resultado de la suma de todos estos números que nos dan un mensaje. Y vemos interesante porque nos indican que los años que el patriarca realmente vivió fueron 34. Los primeros 17 que estuvo junto con su hijo Joseph hasta que desapareció, pero él vivió 17 años en Egipto con su hijo Joseph. Si sumamos los primeros 17 años que Jacob disfrutó su vida con su hijo Joseph, y luego sumamos el reencuentro en Egipto con su hijo Joseph y los años que volvió a vivir con él, que son 17 más, nos dan 34. Entonces, indicando, que es lo que enseñan los sabios, que realmente Jacob vivió plenamente, con gozo, con esa visión tan clara, 34 años. Por eso vemos la importancia de todo lo que nos enseña la parashá. Vemos que vivió Jacob en la tierra de Egipto, y para muchos comentaristas esta parashá debió haber empezado en el verso anterior que dice: se asentó Israel en la tierra de Egipto, ya que el verso 28 es la continuación directa e indivisible.
Pero el hecho es que las congregaciones de Israel no quisieron concluir la parashá con el verso que dice que toda la tierra pasó a ser propiedad de Faraón. Porque se tiene como regla al establecer las parashot o las porciones que nunca terminen con un acto que sea triste, que sea lamentable, que sea contra Hashem o algo así. Y por eso no quisieron concluirla de esta manera. Entonces la concluyeron más bien, como dice Rashban, se asentó Israel en la tierra de Egipto. Y Rashban pone de manifiesto aquí el sentido optimista que tiene la historia de Israel. Ahora, es evidente cuando vemos todo esto que la muerte de Israel representó el final de una era. O sea, con el fallecimiento de este personaje, la era de los patriarcas llega a su fin y comienza una nueva generación. Una nueva generación que tiene todo un legado que ha venido recibiendo desde los días de Abraham hasta los días de Israel. Y la sección de Vayehi es técnicamente la última del libro de Bereshit, así como también ideológicamente. El comentario de Rashi establece que Vayehi, que es la parashá que estamos estudiando, no es solamente el final de un libro, que también es un libro cerrado, sino que también es el final de una etapa, cuando entendemos lo que representa la redención. Israel sintió que el final de Bereshit era el tiempo perfecto para revelar a sus hijos lo que le esperaba a ellos y a su descendiente en el futuro. Por eso es que Israel los llama para hablarles de lo que ha de acontecer. En el momento que esta revelación tenía que ocurrir, Hashem cierra la visión a Israel. Y a pesar que la convocatoria o el llamado de su padre a sus hijos es para hablarles de lo que ha de acontecer en los últimos días, no les muestra o no les revela nada de ello, porque el Ruach HaKodesh o lo que Hashem transmite en ese nivel de revelación de Ruach HaKodesh no estuvo con él. O sea, Hashem cierra la visión a Jacob. La Torá en esta parashá comienza diciendo que Jacob vivió en Egipto, pero no utiliza el término hebreo que se refiere a alguien que se establece o reside en un lugar. O sea, en hebreo, a diferencia del español, y que es importante que siempre lo tengamos presente, porque lo que estamos leyendo viene del hebreo y dentro de su contexto y cultura debemos estudiarlo. En hebreo, vivir no significa morar o residir. O sea, cuando está diciendo que Jacob vivió, no es como nosotros que le decimos a una persona, bueno, fulano vivió en tal ciudad o en tal país. No es así en el hebreo. Sí está expresamente indicado que Jacob vivió en Egipto. Esto solo viene a indicarnos que su vida ya fue íntegra. Fue una vida de crecimiento, fue una vida plena, que tuvo un gran significado, que estuvo conectado con la verdad de Hashem. Y de acuerdo a la definición que vemos de esta palabra vivió, está hablando de la condición del hombre. O sea, está hablando de cómo él vivió en Egipto. Cuando dice Jacob vivió en Egipto, esa palabra vivió, lo que nos está mostrando es la condición de Jacob dentro de Egipto. Por eso el Baal Haturín, hablando de Jacob que vivió en Egipto 17 años, que es el equivalente numérico de la palabra hebrea Tov. O sea, cuando vemos la palabra Tov y la estudiamos a través de cada letra y el valor numérico que poseen, el valor de esta palabra Tov es 17. Y 17 fueron los años que vivió Jacob en Egipto. Si 17 es el valor numérico de Tov y Tov traduce como propósito, vemos que Joseph
a los 17 años es que es vendido. O sea, a los 17 años es que empezó a encaminarse en su propósito. Y qué importante, porque dentro de la escritura todo nos muestra grandes cosas, porque cuando utilizamos el método de interpretación dentro de la Torá, en este caso la gematría, y nosotros vemos que el 17 es el valor numérico de la palabra tov, que traduce propósito. Este 17, usando este método, si sumamos el 1 más 7 nos da 8, y 8 representa lo sobrenatural. Ahora, llevémoslo a la vida de Jacob, porque Vallejí, el valor numérico es 34. Y el número 34 dividido entre 2, que son las etapas de Jacob, da 17. Y vemos que Jacob vivió 17 años con Joseph antes de que fuera vendido, y 17 años con Joseph cuando se reencuentra con él en Egipto. O sea, si este 17 representa el propósito, pero sumado el 1 más 7 representa lo milagroso, lo que viene de manera sobrenatural sobre nuestras vidas, quiere decir que la vida de Jacob, caminando en lo sobrenatural, teniendo una visión plena, entendido de los tiempos y todo esto, fue siempre cuando Joseph estuvo con él. Entonces vemos primeros 17 años de Jacob con gran revelación, con gran profundidad en el tiempo en que estuvo Joseph con él, que fueron 17 años. Y luego hay como una etapa donde esta revelación, donde esta visión, la percepción que tenía Jacob disminuye hasta que comienza una nueva etapa cuando se reencuentran y viven 17 años nuevamente con Joseph, y esto le da nuevamente ese propósito, ese nivel de revelación. Y esto lo vemos a través de la parashá. Jacob, de la misma forma, vemos nosotros cómo, al igual que Joseph, están conectados con la redención. Cuando comienza el proceso de Joseph para que se cumpla el sueño, cuando tiene 17 años, cuyo valor numérico es el de la palabra tov, que traduce como 17 o como propósito. Qué interesante cuando vemos todo esto utilizando estos métodos que nos muestran grandes cosas. Así que todo lo que vemos nosotros en estos hombres es para extraer de ellos grandes lecciones de vida. Porque vemos que Jacob vivió en Egipto 17 años, y cuando vemos esa palabra vivió, está hablando de la condición de Jacob en Egipto. Los maestros de la Torá interpretan la frase en el sentido de que Jacob en Egipto se mantuvo firme a lo que Hashem le había revelado y le había establecido, y por eso camina dentro de su propósito. Aunque Egipto, dentro del contexto hebreo, la palabra Misraim denota más bien estrechez espiritual, limitación, lo que no te permite crecer. Sin embargo, Joseph y Jacob se pudieron mantener en medio de condiciones adversas. Todo esto lo muestra la Torá para decirnos que en medio de condiciones adversas nosotros tenemos la capacidad de poder mantenernos firmes si estamos conectados con nuestro propósito. Si nosotros estamos entendidos de nuestro propósito, vamos a vivir probablemente en lugares donde las condiciones no sean las más favorables para guardar la Torá y para caminar
de la misma forma que pudiéramos hacerlo en otro lugar donde las condiciones son mejores para efectos del cumplimiento de la Torá. Así que estos dos personajes, tanto Israel como Joseph, nos muestran que cuando una persona está consciente de quién es, cuando una persona está conectada con su propósito, indistintamente el lugar donde viva, siempre será una luz, siempre caminará en verdad, siempre será íntegro, como lo vemos nosotros con Daniel y con otros hombres en Babilonia. Y de igual manera sucedió aquí con Joseph en Egipto. Ahora, hay personas que formulan preguntas viendo todo esto, y es lo importante al estudiar la Torá. Cuando nos formulamos las preguntas correctas, vamos a encontrar grandes respuestas que nos van a ayudar en la vida. Por ejemplo, si el número 17 representa el propósito, representa lo sobrenatural en nuestra vida, cuando sumamos el 1 con el 7 queda 8 y es lo sobrenatural, pero viene del valor numérico de 17, que son los años que vivieron ellos allí, porque 17 es el valor de Tov. ¿Cómo es posible que los mejores años de vida de Jacob, que representa la pureza, la espiritualidad, hayan sido los 17 años que pasó en Egipto, donde ir a Egipto sería más bien descender en lo espiritual? Jacob representa el nefesh, el alma, y el alma sabe que su función y sentido de vivir no está en lo que pudiéramos ver como el plano espiritual, sino más bien en el físico. Es la manera como eso que es intangible, que es el alma, puede transitar en lo físico y en lo material para elevarlo. O sea, es muy fácil poder transitar en lo espiritual cuando se está en un ambiente netamente espiritual, ¿ok? Que sería el caso de todas aquellas almas que no han entrado a este mundo. Pero los que estamos en este mundo y que estamos sujetos a las condiciones del mismo, y que de alguna manera nuestro cuerpo nos limita poder superar la barrera de todo esto para transitar en lo espiritual, eso es un gran logro. Y de allí que digan que Jacob pudo vivir sus mejores años en Egipto. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en Egipto él pudo probarse a sí mismo de qué está hecho. En Egipto, donde las condiciones son contrarias, él pudo darse cuenta la madurez y la capacidad que tenía para mantenerse firme, que nada lo iba a voltear, lo iba a cambiar, lo iba a desviar. Y eso es importante porque nosotros vivimos en una especie de Egipto, que es este sistema hedonista, este sistema que es contrario, que es antagónico a la Torá, y donde la gente, sin darse cuenta, titubea con él, juega entre dos mundos. Personas que por un lado dicen caminar en la Torá, o que les gusta la Torá, pero no terminan de desconectarse de este mundo y este sistema, y caminan también dentro de él. Es como la persona que es incoherente con lo que hace, cuando en un momento dado puede decir que llega la celebración de Hanukkah y comparte con sus hijos más por lo emocional, más porque es una actividad de celebración, de fiesta, que por lo que representa la misma fiesta, que es una lucha por la identidad. Y lo digo porque luego viene
toda esta etapa decembrina que coincide con la misma fecha de Hanukkah, y también celebran sin ningún problema, sin ningún remordimiento, sin ninguna conciencia por la ceguera que tienen, también celebran la Navidad y el Año Nuevo. Y no lo ven como malo, no lo ven como algo que sea dañino, y lo tratan de justificar buscando a otras personas que en su nivel de ceguera caminen por el mismo desierto que caminan ellos. Entonces, ¿cómo celebrar Hanukkah, que es una celebración que viene como consecuencia de la lucha por la identidad, de dar la vida por la Torá, de no querer asimilarse, de no querer perder la santidad, y al mismo tiempo celebrar algo como lo que se celebra en esta etapa decembrina, que es todo lo contrario a lo que es el espíritu de Hanukkah? Esas incongruencias simplemente nos están mostrando lo que internamente hay en estas personas de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque son gente netamente emotiva. Y poder caminar con alguien que es emotivo es complicado, porque es dependiendo cómo se sienta los pasos que va a dar. Dependiendo cómo amanezca y cómo se sienta, es el compromiso que asume. O sea, es una persona que no es firme en sus convicciones, y eso es más que evidente. Por eso es que cuando vemos nosotros la vida de Jacob, y que vivió plenamente y que los mejores años de vida fueron en Egipto, porque ahí es donde él se probó, ahí es donde se dio cuenta que todo lo que había vivido le había dado la fortaleza para poder mantenerse íntegro, fiel en la verdad, en medio de un entorno que estaba plagado por completo del paganismo. Y ese es el reto nuestro. Ese es el reto, la meta para todos nosotros, los grandes desafíos que tenemos que asumir. Poder mantenernos en integridad a pesar de todo lo que es contrario. Por eso el rabino Ben Zaken, hablando de la expresión "y vivió Jacob", resume su origen, su historia, su propósito y meta. Cuando vemos esa palabra "y vivió Jacob", todo cuanto había experimentado, toda la providencia sobre él, todo lo que Hashem había hecho, se manifestó a través de un comportamiento y una conducta que simplemente expresa lo que internamente había en Jacob. Y esto lo importante cuando vemos todo lo que la Torá nos enseña. La Mishnah lo pone de esta manera: en la hora en el cual vamos a dormir o el aliento de vida es retirado de una persona, ni la plata, ni el oro, ni las piedras preciosas, ni las perlas, ni nada material lo acompaña. Lo único que nos va a acompañar es la Torá y las buenas obras que nosotros hicimos conforme a ella, y en quien nos convertimos, como aparece en el Tratado de Avot 6. ¿En quién se ha convertido usted con la Torá? Porque sus acciones van a reflejar si vive o no la Torá. La persona que sabe que su alma debe ser procesada, que su misión consiste en refinar la materia del cuerpo, tal como Jacob sabe que debía trabajar todo esto, y eso le ayuda a estar en Egipto y seguir trabajando, es una persona que va a poder refinarse mucho más y elevar mucho más también su nivel de conciencia. Por eso los 17 años que permaneció en Egipto fueron los mejores de la vida de Jacob, porque justamente allí, en ese bajo mundo de Egipto, en ese sistema que es contrario, es cuando pudo él cumplir plenamente con el objetivo por el cual fue creado. Allí es donde se prueba el carácter de cada uno de nosotros, la determinación como hijos de Hashem. Ahí es donde se prueba realmente nuestra identidad. Y eso es importante. El comienzo de otras parashot es generalmente delineado por un nuevo párrafo
mientras que la sección Vayehi se considera Satún. Satún es cuando algo está cerrado, cuando lo que se expone o lo que se muestra no se ve. Rashi trae el Midrash que explica esto sugiriendo por qué esta sección está en esta condición de Satún. La muerte de Jacob causó el cierre de los ojos y el corazón de Israel, debido a los problemas de la opresión que comenzó con la muerte de Jacob. Por otra parte, se podría decir que Jacob deseó revelar a los hijos el final de los días, pero fue cerrado, para él. Entró en una condición que se llama Nistán, cuando se cierra la visión a la persona. Y eso lo dice Rashi basado en Breshit Rabbah 96.1. Ahora, vemos nosotros en Breshit o en Génesis 47:29, Breshit o Génesis 47:29, lo siguiente que nos enseña esta porción. Dice: se acercaron y llegaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a su hijo Joseph y le dijo: si me he congraciado contigo, por favor pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Por favor, no me sepultes en Egipto. El verbo que se utiliza aquí para la palabra en español de llegaron se traduce del hebreo karaf. Karaf quiere decir que el tiempo del patriarca se acercaba de forma inminente. O sea, que era claro que ya el aliento de vida en su ser era poco. Y la palabra muerte que colocaron en español y se traduce de la palabra hebrea mut, tiene la idea de reunir, como lo vemos nosotros en el Salmo 48, donde aparece esta expresión y lo que representa. Jacob sabía que su partida se acercaba, aunque tuviera 33 años aproximadamente, menos que su padre cuando murió. O sea, siempre se ha creído que los siervos de Hashem perciben cuando su partida se aproxima. O sea, tienen como que esa percepción, esa sensibilidad a que les queda poco tiempo. Eso es lo que siempre se ha enseñado. Y los patriarcas, cada vez que hablan de su despedida, de su final, lo relacionan con reunirse con sus padres. Y por eso exigían ser enterrados juntos. Es por ello que aparece esta expresión y que está conectada con este salmo que mencionaba. Y esto nos revela la seguridad de la vida después de que la persona sale de este plano terrenal, y la gran esperanza que poseen y que es parte de los axiomas dentro del judaísmo cuando hablamos de la resurrección. Así que cuando un sádic parte de este mundo, de este plano, es importante que tomemos en cuenta que lo que enseñó de la Torá y el testimonio que dio en función de su obediencia son lecciones para nosotros, y que su vida siempre fue en congruencia a lo enseñado, y que es lo que va a dejar como un legado que va a continuar después de él, porque las personas no estarán, pero sus ideas, sus ejemplos, lo que nos transmitieron, permanecen en el tiempo, no mueren. Jacob estaba claro en cuanto al propósito de Hashem en su vida, y así lo enseñó a sus hijos. Y por esa razón, en los momentos más difíciles, después de 400 años bajo la dura servidumbre, pudieron ellos clamar
con fe y el clamor llegó ante la presencia de Hashem, porque la obra de Jacob había continuado con ellos, como lo vemos nosotros en Éxodo capítulo 2 y luego en Éxodo capítulo 3. Todo esto nos lleva a un punto importante que comenté al principio, y es que producto de esos 17 años donde el nivel de revelación en Jacob aumentó nuevamente, y otra vez ese nivel de profecía de Ruach HaKodesh estuvo con él, en Bereshit o en Génesis 49, verso 1 y 2, Bereshit o Génesis 49, verso 1 y 2, dice que llamó Jacob a sus hijos y les dijo: reuníos, importante esta palabra, reuníos, y os anunciaré lo que os acontecerá en los días postreros. Dice luego: juntaos y oíd, hijos de Jacob. Dice: y oíd, hijos de Jacob. Dice: oíd a vuestro padre Israel. Sobre esta cita pudiéramos tener un estudio, porque hay tantas cosas que nos muestra la misma y que son tan importantes. Porque vemos acá que Jacob redunda tanto, o esa es la impresión que nos da cuando dice reuníos y luego dice juntaos, luego dice oíd y luego otra vez dice oíd, pero dice primero oíd, hijos de Jacob, pero luego dice oíd a vuestro padre Israel. ¿Por qué primero les dice oíd, hijos de Jacob, y luego habla de oíd a vuestro padre Israel? ¿Por qué ese cambio entre Jacob y Israel? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué habla de reunirse? ¿Y por qué habla luego de juntarse? Y concluye diciendo lo que les acontecerá en el final de los tiempos. Y sabemos que esa palabra está conectada con la redención final, con lo que es la Geulá y la llegada del Mashiach. Pero ¿qué sucedió? Que Hashem se los impidió, quitándole por un momento ese nivel de profecía que había en Jacob de Ruach HaKodesh, y de esta manera no pudiera revelar, y queda como se establece, queda satún, queda cerrado todo esto, porque Hashem no quiso que sus hijos supieran los detalles de la redención, ya que era como privarlos de que ellos pudieran por iniciativa propia ir buscando, ir descubriendo lo que Hashem tenía como plan para la redención. Y que a través de cada profeta vemos nosotros que Hashem les dio parte de toda esta gran revelación que era la redención. El Talmud en Pesajim 56 describe esta dramática escena de la siguiente manera, porque dice: cuando Jacob intentó revelar a sus hijos lo que era la redención final, lo que era la fecha de la redención y la venida del Mashiach, la inspiración divina se disipó y no pudo hacerlo. Él pensó que eso era porque sus hijos no eran merecedores de esa revelación, y les dijo: mi abuelo Abraham no lo pudo hacer con sus hijos porque uno de ellos no era merecedor, Ismael. Por eso Abraham no pudo tener esa revelación y transmitírsela a su hijo, porque uno de ellos no era merecedor, que era Ismael. Mi padre tampoco lo alcanzó a revelar, pues también tuvo un hijo malo, Esaf. Y él les dice: quizás ahora está ocurriendo lo mismo. ¿Qué les está diciendo? Revísense, piensen lo que uno está haciendo
puede estar afectando la vida de otro. Lo que Hashem tiene para ustedes como uno solo, porque recordemos que siempre el pueblo de Israel ha sido visto como un cuerpo, y un cuerpo debe estar ordenado, debe estar bien unido, debe estar bien apegado a todo, para caminar como uno solo. ¿Por qué la Torá fue recibida en Sinaí? Porque cuando nosotros leemos la Torá, y lo vamos a ver en las próximas parashot, dice que todos llegaron y los que estaban allí para recibir la Torá fueron como uno solo. Como uno solo. O sea, todos tenían la expectativa de oír lo que Hashem les iba a dar. Que luego eso se disipó, que luego no siguieron unidos, eso es otra cosa. Pero en ese momento fueron como uno y la Torá les fue revelada. De igual manera sucede. De igual manera sucede. El respeto, la integridad, la verdad que existe en nosotros es lo que va a hacer que podamos estar unidos a otras personas. El gran problema es que en este camino mucha gente empieza, pero pocos terminan. Mucha gente tiene la parte emotiva de querer hacerlo. Esa alma de querer hacer, sí, la Torá, vamos a caminar, vamos a hacer esto, quiero aprender. Pero cuando empiezan las presiones, como las que ellos vivieron en Egipto, ahí es que se sabe quién es quién. Porque esa misma pasión, esa euforia que tenían, es simplemente eso, pasajero. Ese tipo de persona que es de doble ánimo. Personas que se agotan en el camino, que se desgastan por los procesos. Y se agotan o se desgastan porque todo lo que ellos creen fue golpeado muy fuerte por las condiciones adversas. Sean problemas familiares, sean problemas de salud, sean problemas económicos, sean problemas de pareja. Pero el asunto es que eso fue menguando, fueron afectando a la persona hasta que la persona llega a un punto que no es la misma que comenzó este camino con esa pasión. Y por eso vemos que se va perdiendo como ese ánimo, ese deseo de avanzar, de crecer, de aprender la Torá, como en su momento lo tenían. Y esto es algo importante que aprendemos acá. Si nosotros podemos mantenernos unidos a la Torá, si nosotros podemos mantenernos apegados a la Torá, y de esta manera poder caminar, más allá de las situaciones difíciles que todos vivimos, las pruebas que todos vivimos, los procesos que todos hemos atravesado, ¿qué queda al final de todo esto? ¿Dónde queda usted? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué pasión? Y ya que la Torá no es un asunto de emociones ni de sentimiento, sino que va más allá de todo esto. Y por eso la disciplina y la firmeza de convicción es lo que nos permite mantenernos aún en medio de tantas cosas. Lo importante es cómo se llega al final. Lo importante es cómo se culmina todo esto. Muchas personas comienzan este camino y empiezan a celebrar Shabbat y se quedan allí. Ven el Shabbat como algo muy bonito, hacen la cena, comparten la familia, pero hasta allí les llegó el nivel de revelación. No dieron pasos más allá. No empezaron a buscar qué más había. Porque todo esto no es simplemente hacer una cena un viernes. No es simplemente encender unas velas en Shabbat. Va más allá. Va más allá de una celebración que es importante, claro que sí, como todas las celebraciones, por lo que representan. Pero la Torá nos da una identidad, la Torá nos da propósito. Y si yo no estoy entendido de mi identidad, si yo ignoro mi propósito,
Simplemente me voy a quedar en la orilla de lo que debería ser una travesía por todo un mar que es la Torá. Y hay personas que se quedan en la orilla. Y al quedarse en la orilla tienen el peligro de devolverse. Tienen eso allí como que latente. Y por eso hay personas que están en la orilla y así como la ola llega y después se va, así pasas con sus vidas. Cuando llega la ola de la Torá, celebran lo que establece la Torá, pero cuando la ola se retira y quedan en la tierra que representa este mundo, celebran también lo del mundo y coquetean con ambos. Y eso no puede ser. O somos una cosa o somos la otra, pero no podemos ser ambas. Es incoherente con lo que la Torá establece. Vemos acá entonces en Breshit 49.1 algo que quiero destacar, y como les dije, pudiéramos hacer todo un estudio de estos dos versos por todo lo que nos arrojan, pero quisiera por lo menos exponer algo en relación a todo esto que considero importante. Vemos que Jacob llama a sus hijos y les dice: reúnanse con el propósito de decirles lo que ha de suceder en los últimos días. Hablando del exilio, hablando de todo lo que va a pasar, hablando de la redención, del Mashiach, de todo esto. Pero se enseñan que ese nivel de profecía de Ruach HaKodesh, esa presencia de Hashem en ese momento, se apartó de él como señal de que él no era el indicado para hacerlo. Más allá de que Jacob tuviera la buena intención y cuando los convoca les dice que les va a mostrar o les va a decir lo que ha de suceder al final de los días, como expone Rashi expone que quiso revelarles cuando llegaría el Mashiach, pero que entonces la Shekinah se apartó de él y ya no pudo revelárselo. Si se apartó de él la presencia divina, ¿cómo es que pudo revelar las tres otras profecías mencionadas en el presente capítulo? La respuesta es que la Shekinah se apartó de Jacob, es decir, la capacidad de él de lograr que la Shekinah se manifieste en el mundo físico. De allí se aparta, pero no su habilidad para recibir profecía. Que en ese momento se apartara, sí, para que no revelara lo que él quería en ese momento, pero que la habilidad que tenía de recibir profecía, de que ese nivel que él tenía de profecía de Ruach HaKodesh estuviera con él, no. Por consiguiente, muy bien sabía Jacob cuándo vendría el Mashiach y lo que era la redención. Lo único que no pudo comunicárselo a sus hijos. O sea, como enseñan que Jacob deseaba revelar lo que se conoce como el Kex, el final de los días. Pero la Shekinah lo abandonó, entonces Jacob comenzó a mostrarle otras cosas que también eran importantes para efectos del crecimiento de cada uno de ellos, como lo expresa Rashi, hablando de este capítulo 49.1, basado en el Talmud Pesajim 56a. La palabra Kex, que la vimos ya en la parashá Mikex, la palabra Kex es un término especial porque muchas veces denota un acontecimiento en un tiempo ya preestablecido a través de algo que ha de suceder y específicamente relacionado con la redención. La Torá está llena de palabras, de códigos que nos hablan de la redención y del Mashiach. Por ejemplo, el Talmud usa este término con respecto a la redención final de Israel. El Raf dijo: todas las fechas de la redención, en hebreo Kexin, que es el plural de Kex, ya han pasado y ahora dependen de la Teshuvah y de las buenas acciones, como aparece en Sanedrín 97b.
Este sistema de conocimiento que es el Kex previsto en el cual Joseph ingresó en el momento que se cumplió, este evento histórico que lo llevó a la grandeza, es sumamente importante. El Gaón de Vilna se extiende en la explicación del significado de Kexin, que es el plural, estableciendo que los fines preestablecidos de la historia con la llegada del Mashiach y la redención es sumamente importante. Y por eso la llegada de Joseph y su expresión dentro del plan celestial está señalada en la palabra Ket. Por lo tanto, el Gaón comenta que la presencia de Joseph dentro del gobierno es un proceso, a pesar que él mismo es un líder. La Torá nos enseña que la venida del Mashiach, siendo la primera parte de este proceso que conocemos como Geulah, es a través de la aparición del Mesías llamado hijo de Joseph. Y eso era algo que Jacob sabía, y por eso su amor y su conexión con Joseph, que era no solamente una conexión de padre con hijo, sino por lo que representaba. Y que este Mashiach ben Yosef, hablando de la figura de Joseph, el hijo de Jacob, es el que preparará la venida de esta etapa final con el Mashiach ben David, utilizando a la figura de Melech David, que es el que viene a reinar, ¿ok? Y esta primera etapa en la historia de la liberación de Israel marca el retorno a los que son los principios de la Torá, a lo que es la ética, a lo que es el trabajo interno, a lo que es la obediencia y la disciplina, y simboliza el punto en que la humanidad podrá oír cada uno en su lengua este mensaje como se está transmitiendo ahora. Y que es evidente que no podemos perder la esencia y la raíz que es hebrea para entender todo esto. Por eso, con la salida de este pueblo de Egipto culmina una etapa. Ahora ya no van a ser esclavos, pero van a recibir la Torá para hacer luz a las naciones. Por eso el Gaón de Vilna advierte además que cuando nos acerquemos al Kex preestablecido, se producirá una oposición cultural y psicológica muy ardua, muy fuerte, por los nuevos conceptos que van a surgir en el mundo, por la oposición que, aunque siempre ha existido, va a alcanzar ahora más fuerza. Y esto es algo que no podemos obviar. Todos los que son hijos de Hashem, si esto lo ignoran, a lo mejor en medio de estos procesos, previo a la venida del Mashiach, van a claudicar. Y después de haber luchado y caminado tanto, quedarse cuando están a pasos de llegar al final es muy triste, es muy lamentable. Si no están conscientes de esto, entonces van a ser sacudidos cuando estemos a punto de experimentar la redención. Porque va a haber una oposición mayor y yo tengo que estar atento a ello. Como dice el refrán, guerra avisada no mata soldados. Entonces, si esta oposición, aunque siempre ha existido, va a alcanzar mayor fuerza y hay motivos para ellos. El primero, sabiendo que el fin del alejamiento del Creador es inminente cuando llegue el rescate final o lo que es la Geulah, la oposición al Creador necesitará luchar para su supervivencia como nunca antes, como aparece en Sucat 52a. Y en segundo lugar, se presentará una fuerza agregada a las inclinaciones negativas de nuestra alma. O sea, vamos a ver una inclinación al mal mucho más fuerte. Recordemos, no olvidemos que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, está dentro de nosotros, pero está afuera también. Dentro y afuera. El de adentro opera de una manera y el Yetzer Hará que está afuera opera de otra manera. Previo a la redención, esa mala inclinación que está afuera va a ser mucho más fuerte y va a querer afectar nuestra voluntad.
para que la persona se salga de su propósito. Y por eso demanda más firmeza, mayor búsqueda. Usted no se puede quedar con lo que usted tiene ahora. Usted tiene que buscar más, profundizar más, anhelar más, escudriñar más. Por lo tanto, la claridad o la lucidez de la verdad en su vida debe aumentar para estar en condiciones de hacer oposición a lo que viene. Para que usted tenga la fuerza interna suficiente para aguantar lo que viene. Porque habrán mayores tentaciones, habrán mayores pruebas, habrán mayores procesos. El tiempo que estamos viviendo nosotros es de gran importancia y como tal debemos asumirlo. La Torá nos muestra claramente, lo vemos en Devarim 28:34. Devarim 28:34 dice, y te enloquecerás antes lo que verán tus ojos. Te vas a enloquecer con lo que han de ver tus ojos. ¿Qué es lo que viene que va a causar todo esto y que muchos no están preparados? Esta última etapa y que Jacob quiso mencionar a sus hijos, advertirles y mostrarle todo esto, se conoce como Aharit Hayamin, el final de los días. En el Talmud también encontramos la expresión, hablando de todo esto, como Igvekta de Mashiach o Hevlei Mashiach, que son los dolores de parto del Mesías o los pasos del Mesías, lo cual incluye lo que ha de acontecer en los días previos a la redención y la redención misma. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos está mostrando muchas cosas, y si no estamos entendidos de estos tiempos y de lo que ha de suceder y nos quedamos simplemente con un conocimiento básico o nos quedamos simplemente tratando de descifrar las mentiras heredadas a lo largo de la historia por las religiones, comparándolas o confrontándolo con lo que dice la verdad hebrea y participando en una fiesta que aparece en Levíticos 23, no estamos haciendo nada. Si a eso nos vamos a limitar, si nos vamos a quedar simplemente tratando de ver y discutir, porque son discusiones estériles que no llegan a nada, de que si se escribe un nombre con la A o con la E y que es así, que no es así, ese tipo de discusiones van a hacer que nos estanquemos en algo que pudiéramos tener presente y que es importante, pero que también deberíamos atender otras áreas, y la más importante es quiénes somos, lo que hay adentro, cuánta Torah estamos viviendo, cuánto obedezco, cuánto camino conforme a ella, cuánto he cambiado conforme a la Torah. Porque de qué me vale saber si se escribe con la E o con la A si tengo problemas dentro de mi mundo interior porque no trabajo mis cualidades. ¿De qué me vale celebrar un Shabbat cuando dentro de mí hay deshonestidad, hay irresponsabilidad, hay rencores, hay odios, hay celos, hay envidia? Entonces estamos celebrando Shabbat, personas que estamos sentados a la mesa llenos con muchas cosas que son contrarios a la imagen de Hashem. Entonces, en vez de atraer esa espiritualidad, en vez de atraer la Shekinah a nuestra vida, lo que la estamos es alejando con nuestro comportamiento. En esta etapa se esperan muchos acontecimientos y son tan fuertes, tan duros, que los mismos sabios expresaron en el Tratado de Sanedrín 98 que venga el Mashiach, o sea, que venga el Mesías, pero que no seamos testigos presenciales de su llegada. O sea, anhelamos que venga el Mesías, sí, pero que seamos testigos de la llegada de él, no. Porque va a ser muy duro, va a ser muy fuerte. Inclusive la redención final es comparada con un parto, como lo vemos nosotros en Isaías 66. En los últimos días vemos una enseñanza muy importante que hemos de considerar, y es vista como la lucha de Jacob con el ángel, ¿recuerdan? Y dice que un hombre luchó con él
Jacob es el pilar que sostiene la Torá. El término hombre se refiere al representante del mal en los días de Ivecta de Mashiach. O sea, esta lucha de Jacob con este hombre, con este Ish, que es lo que aparece allí y que dicen que es un ángel, nos muestra simplemente también la forma en la cual la última generación previa a la redención final y a la venida del Mesías va a tener que luchar. Porque este hombre representa esa inclinación al mal, esa impureza. Y la impureza va a luchar contra el estudio de la Torah y su obediencia. Por eso es que la cita termina diciendo que le presionó la articulación de la cadera al punto que lo dejó cojeando. Imagínense lo duro y lo fuerte que va a ser el ataque, lo que vamos a vivir y todo lo que representa que Jacob quedó cojeando. Que Jacob quedó cojeando. Y miren que desde Génesis se dice que la serpiente y lo que representa va a herir al calcañar. Al calcañar. Eso es lo que se establece. Que es el talón. Pero al final el ataque va a ser tan fuerte que donde golpea es en la cadera. Al punto que deja cojo a Jacob. El Talmud enseña que por el pecado de no estudiar y obedecer la Torá llegan la espada y el despojo, como está dicho en Baikra o en Levíticos 26. Emplearé contra vosotros una espada vengadora por la invalidación de mi pacto. Y este pacto no es otra cosa que el estudio de la Torá. El tratado de Abot 6 dice: pobre las criaturas que humillan la Torá al ignorarla. Y eso es lo lamentable. En Baikra 20:26 también dice: y los separaré a ustedes de los pueblos para ser míos. Los sabios dicen que para que esto suceda plenamente debe existir un conocimiento, un nivel de revelación que va más allá de lo que intelectualmente estamos entendiendo. Un estudio apropiado de la Torá nos lleva a un compromiso mayor. Y por esta razón es la importancia de profundizar en el estudio de la Torá. Para concluir, lo que decíamos al principio y que destaqué en Breshit 49, cuando Jacob los llama y le dice que se junten, que escuchen, porque nos muestra algo muy interesante. Es imposible que nosotros veamos grandes cosas sin la unidad. Si no hay una unidad, y lo estoy hablando como pareja, lo estoy hablando como familia, lo estoy hablando como pueblo, donde exista una relación tiene que haber unidad. Tiene que ser ejad. Si no hay esa unidad, la gente no puede ver lo que Hashem ha establecido para que el propósito en ellos se cumpla. No pueden ver la redención. Es imposible esperar la redención sin unidad. Por eso le dicen júntense y después le dicen únanse. Y esta fue la herencia, este fue la morashá, el legado espiritual de Jacob a sus hijos. Por eso le dice en Breshit 49:1, les dice Heasfu. Heasfu traduce como reunirse, pero es una reunión donde nos estamos compenetrando. Él está diciendo a sus hijos, únanse, tienen que compenetrarse, tienen que hacerse unos para que puedan prepararse para la redención. Pero esta misma palabra, y eso es lo interesante del hebreo, que una misma palabra puede ser utilizada para bien o para mal. Puede dársele dos connotaciones. Esta palabra, Heasfu,
en hebreo es un término que también expresa muerte. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Si ustedes no se unen, van a perecer. Si ustedes no trabajan para estar juntos, para unirse, no van a poder avanzar, no van a ver la redención, van a perecer. Y estas fueron las palabras de Jacob. O sea, él les está diciendo, aprendan a superar sus conflictos, aprendan a superar sus crisis. Vean más allá de lo que en este momento es una limitante en sus vidas, supérenlo. Dejen eso atrás, caminen hacia adelante, avancen. No sigan rumiando, no sigan remarcando un evento que los dañó, que los afectó, como hermanos, como familia. En este caso, de pronto como pareja. En este caso, de pronto como comunidad. Comunidades que viven este tipo de situaciones y que terminan por completo destruidas. Porque hay tanto odio, hay tanto rencor, hay tanto resentimiento como el que ellos creían que Joseph tenía por ellos y le piden perdón. Y Joseph les aclara muchas veces que todo estaba dentro de un plan, que todo era parte de un propósito, que no fueron ellos, que fue Hashem el que los llevó a Egipto. ¿Por qué murieron todos los alumnos, todos los discípulos de Rabbi Akiva? Dice porque no se respetaron. Ese conflicto entre ellos, esa situación tan dura entre personas que están juntas, daña por completo. Por eso en la misma Tanakh se habla de las cosas que aborrece y las cosas que abomina Hashem. Y habla de esto. Jacob les está diciendo porque conoce los corazones de ellos, sabes quiénes son ellos. Aprendan a superar sus limitaciones, aprendan a superar sus problemas, vean más allá. No estén remarcando, no estén recordando tanto lo dañino, lo malo. Aférrense a lo bueno, lo que tiene propósito, a lo que los ayuda. Y trabajen en función de ello. Una casa destruida contra sí mismo perece. Afirman nuestros sabios, una comunidad, una casa donde no hay shalom, donde no hay ejad, está destinada a destruirse. Cuando hay shalom, cuando hay unidad, podemos lograr grandes cosas. Cuando hablamos de la redención y lo relacionado con la venida del Mashiach, siempre se menciona que es Israel, nunca Jacob. Cuando habla de todo esto, en la frase dice, oigan a su padre Israel. Él le dice, reúnanse hijos de Jacob, les está hablando de su condición natural. Ustedes hijos de Jacob, de ese hombre con defectos, con errores, que ustedes también tienen. Pero luego dice, reúnanse para que oigan a su padre Israel. Le está hablando de otra cosa, le está hablando de otra condición. Tienen que reunirse como uno conforme a la Torá. Y eso es sumamente importante. El propósito dentro de la Torá es que nosotros seamos uno y que podamos ser uno con Hashem. Pero tenemos que quitar todo aquello que nos separa de Hashem, que nos limita. Todo aquello que nos impide acercarnos, y lo que nos impide acercarnos está dentro de nosotros. Lo que dentro de nosotros es un obstáculo. Y en eso se basa el trabajo de nuestro mundo interior y conocerlo para poder trabajar esas áreas. Si no, nunca lo vamos a lograr. Cuando utilizamos a la Torá para mejorar, para cambiar nosotros, para construirnos cada día, para transformarnos en aquello que Hashem espera, podemos llegar muy lejos. Pero si tenemos la Torá simplemente como un conocimiento intelectual, si tenemos la Torá simplemente para apegarnos, para obedecer lo que nos gusta y lo demás yo lo desecho, siendo
selectivo al momento de querer estudiar o al momento de querer hacer las cosas, entonces nunca entendí qué es la Torá. La Torá se vive y para vivirla se estudia, eso sí, pero no para tener un conocimiento, es para tener una vida plena, con propósito, una vida que esté apegada a los principios que aparecen dentro de la misma. Nos vemos en la próxima oportunidad cuando estaremos estudiando una nueva parashá y un nuevo libro. Hasaku Baruch.